estamos? Empezamos otro episodio de Docker en tiempo de cuarentena. Hoy vamos a tocar temas un poquito más interesantes que la vez pasada. Vamos a tocar lo que es Docker Compose, que es una herramienta bastante interesante. Vamos a tocar OpenVPN, que es algo súper. Un poquito tarde hoy, de vuelta. Contigo, Chris. Todo tuyo. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a hablar un poquitito de lo que es Docker Compose. Docker Compose es una herramienta que nos permite gestionar los servicios que necesita una aplicación para poder funcionar. Esos servicios, por ejemplo, pueden ser un frontend, puede ser una base de datos o el backend mismo de una aplicación. Cualquier cosa que esa aplicación necesite para funcionar, nosotros podemos levantarlo con Docker y más específicamente con Docker Compose. Lo que logramos con esto es evitar darnos demasiadas vueltas con el tema de la configuración, por ejemplo, los puertos que tenemos que abrir, los volúmenes que tenemos que montar y todo eso. Y lo hacemos de forma un poco más declarativa, no tanto con tantas líneas en un comando y cosas así, sino lo tenemos todo en un archivo, podemos versionar eso y con todo eso versionado podemos desplegar en cualquier parte, digamos, que es lo que es la idea de todo esto de Docker, ¿verdad? Vamos a desplegar nuestras aplicaciones en cualquier lado. Bueno, ahí vemos un poco un ejemplo de lo que es el Docker Compose. A ver si puedo agrandar un poquitito más. Ahí vemos lo que es un ejemplo de lo que es un archivo de Docker Compose. O sea, Docker Compose lee un archivo que se tiene que llamar dockercompose.yml, que es donde nosotros declaramos la configuración de estos servicios, cómo van a correr todos estos servicios. Por ejemplo, en este caso tenemos dos servicios, un servicio que se llama web y un servicio que se llama ready. Para el servicio web vamos a usar una posibilidad que nos da Docker Compose, es construir una imagen para ese servicio. Entonces le decimos que web va a ser, o sea, la imagen que va a usar la tiene que construir relativo en el directorio web que vemos aquí al lado. Luego le decimos que él va a montar un volumen, que es ese mismo directorio, lo va a montar en una carpeta /code dentro del contenedor y le va a crear una variable de entorno que se llama Flask-Env. Básicamente este ejemplo que vamos a mostrar es una pequeña aplicacióncita en Flask que se conecta a un Redis, como ya vieron en el otro servicio, ahora que usa directamente una imagen de Redis. Y aparte vemos el puerto que se expone. En este caso se expone el 5000 del contenedor al 5000 del host. Vamos a ver cómo se construye el servicio web. Se construye usando el contexto en que se encuentra en /web. En /web tenemos una aplicación Python, un Dockerfile y un requirement. Si vemos el Dockerfile, tenemos los pasos que ya habíamos mencionado en capítulo anterior, perdón, y vemos cómo se construye esa imagen. Usamos una imagen específica de Python con una versión específica, creamos una carpeta que se llama /code y pasamos unas variables de entorno. Cómo se llama la aplicación, el archivo que tiene que correr como aplicación, en qué IP va a levantar el servidor. Agregamos algunos paquetes, como vimos que es Alpine, usamos APK. Vemos que copiamos el requirement.txt, que es donde ponemos las dependencias de nuestro código, que en este caso solamente va a ser Flask y Ready. Y instalamos esos requerimientos. Copiamos, como ya le dijimos, que el WordDir es /code y nosotros estamos en web, entonces copiamos todo lo que está en web, copiamos a /code y luego ejecutar el comando flask run. Básicamente eso es lo que construye esta imagen. Si vemos la aplicación del Python, el archivo de Python, lo único que contiene es cómo se conecta al servidor de Redis y definimos una función que se llama hit count. Hit count es básicamente cuántas veces nosotros ingresamos a la página. Él va a buscar en la caché, un archivo que tenga, o sea, una clave hit, y va a aumentar ese contador. Y luego vemos cómo se define una ruta en Flask y básicamente lo único que hacemos es retornar una cadena de un string que
donde le pasemos la cantidad de veces. Vamos a correr esto, a ver cómo se ve, ¿verdad? Entonces, hay varios comandos que tiene Docker Compose. Si vemos, por ejemplo, cuando no le pasamos ningún argumento, va a pasar la ayuda. Vemos que tiene varios comandos. Build, bundle, config, etc. Lo que más vamos a usar van a ser down, a ver, ¿dónde está run? No tanto run, up y otros comandos. Esos son más o menos lo que vamos a usar más frecuentemente. Entonces, para levantar, lo primero que vamos a hacer es directamente un Docker Compose up. Si yo no le paso un parámetro que se llama -d, él lo va a hacer todo en segundo plano. Ahora le voy a pasar solamente en primer plano para que podamos ver lo que pasa. Entonces vemos que ella levantó la imagen de Redis y levantó la imagen de web. Vamos a hacer algo primero. Este es otro de los comandos de Docker. Vamos a borrar todas las imágenes que tengo construidas para que veamos cómo se construye. Ahí vamos a empezar a construir la imagen. Ahí está empezando a Entonces, instalar para entender, Chris, Sí. para entender un poquito más, el Docker Compose lo que vendría a ser es como una traducción del comando Docker a secas, pero que te permite utilizar un archivo y que es más versionable, es más entendible, es más leíble, que si Sí. meter a mano Definimos una vez toda la configuración que necesita. Entonces ahí vemos que se terminó de levantar. Entonces si ahora, un segundito. Si vamos a localhost 5000, vemos que nuestro contador ahora mismo está en 1. Si yo ahora le doy un F5, va a subir a 2. Y recordamos que eso está en Redis. Entonces eso no depende de la aplicación. Entonces cada vez que yo paro, por ejemplo, esto, y ahora vamos a ver lo que hace el Docker Compose, el up-d, que es levantar todo así lo mismo que hicimos, pero en segundo plano, como de forma que no nos bloquee la terminal que estamos usando. Entonces si volvemos a ver, F5, como el Redis no paró, ahí vemos el contador incrementándose cada vez que actualizamos la página. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacer en el chat, que vamos a ir respondiendo también. Para complementar un poco más y que se vaya entendiendo, porque de repente uno piensa así, ¿por qué al final ya estar usando Docker Compose? ¿Por qué no uso el Dockerfile nomás? Al final, vos podés terminar usando lo que te sea más fácil. Lo que te da Docker es todo ese tipo de herramientas para que cualquier automatización, porque al final de cuentas se trata de eso, te sea más fácil utilizando la herramienta que vos quieras. Vos podés usar fácilmente el Dockerfile nomás y levantar todo tu servicio manteniendo los Dockerfiles, o puedes usar tu Docker Compose, en el que vos como que declarás más fácilmente cuáles son tus variables, dónde se construye, cuáles son los puertos que pones. Puedes usar distintas imágenes Docker en un mismo Docker Compose, y de repente otra persona que esté leyendo, siguiendo principios de programación y otras cosas, va a ser mucho más legible un Docker Compose que un Dockerfile. Al fin y al cabo,
ambos se encargan de levantar imágenes Docker y ambos pueden levantar muchas imágenes Docker al mismo tiempo, pero son dos herramientas distintas que te provee Docker. Y para nuestro siguiente ejemplo, OpenVPN y otros, vamos a estar haciendo uso del Docker Compose. Entonces es interesante que se conozca ya esta herramienta, porque al fin y al cabo uno se hace amigo del Docker Compose y termina usando en todo cuando le encuentra al lado y le pilla el gusto. Y eso no quería aportar. Así mismo. ¿Arielo? Ok, y creo que estamos por ese lado. Si tienen algunas dudas o un comentario nos pueden escribir. Estamos atentos a todo lo que sea como para poder responder. A ver, vamos al siguiente punto, que es OpenVPN. OpenVPN es un servicio que es donde es una plataforma y a la vez es un protocolo free. Fue creado allá por el 2000 aproximadamente, ya tiene sus años el protocolo, pero es uno de los que más se mantiene en cuanto a VPN. Es un protocolo que es cliente-servidor y también se puede utilizar como servidor-servidor indistintamente. Y así que nosotros podemos utilizar OpenVPN hablando entre dos routers de borde, o bien entre un router de la oficina, por ejemplo, y uno de los clientes que podríamos hacer nosotros, que tendríamos los usuarios de la VPN. Bueno, a ver, para comentarle un poquito más, nosotros ahora mismo vamos a hacer, ¿cómo les digo? Un momentito. Problemas técnicos, ahí estamos. Bueno, vamos a levantar OpenVPN, pero no vamos a utilizar Docker Compose porque son varios los comandos que tenemos que correr. El primer comando que vamos a correr va a ser, tengo mi copia team. Antes de empezar, no. Sí, Mati. Sí, antes de empezar, no, para tener en cuenta, el objetivo al final de esto es que nosotros tengamos una VPN levantada y vamos a mostrar un ejemplo práctico de al final cómo esto funciona. Con esta VPN lo que nosotros vamos a lograr es que máquinas que están en distintas redes puedan comunicarse entre sí. Así mismo. Es como un caso que ahora que las empresas están cerradas en su mayoría y se tiene un servicio, por ejemplo, un servidor de una aplicación de recursos humanos o las aplicaciones internas que no se tiene acceso desde afuera ni mucho menos está publicado por internet. Entonces se puede utilizar OpenVPN para que los trabajadores o los usuarios desde sus casas se conecten a las plataformas que se encuentran en la red interna de la oficina. Entonces para ese caso es bastante útil y creo que la mayoría de las empresas están aplicando ahora mismo con el tema de trabajo remoto. No solamente el tema de algún, digamos, servicio o plataforma, algo incluso más simple. En la computadora de la oficina tienen compartido un disco duro donde tienen sus archivos, qué sé yo. O sea, cosas así, incluso a ese nivel de simple, más también se puede gestionar, o sea, podemos acceder con eso. Ok. Seguimos contigo, entonces, Arielo. Bueno, continuamos entonces. Creo que quedó un poco claro lo que era para qué nosotros queremos hacer esto. Bueno, vamos a seguir una pequeña, breve y muy fácil receta. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a elegir un directorio donde OpenVPN va a generar los certificados, ya sea los certificados internos y los certificados de los clientes que se van a ir generando. Entonces, yo elegí que en esta ruta se me vayan a crear los certificados. Entonces,
vamos a crear una variable, siempre desde la terminal. Y nosotros vemos bien, esta variable fue creada porque, si recuerdan la sesión pasada, nosotros teníamos la posibilidad de montar volúmenes en Docker. Entonces, vamos a montar esta carpeta que acabamos de crear en el directorio /etc /openvpn dentro del contenedor que se va a generar. Vamos a correr este comando. Perdón, se me fue hasta acá. No fue el enter. Este repositorio voy a arreglar, voy a formatear bien y vamos a compartir para que todos tengan acceso. Primer paso, inicializan las carpetas donde se van a ir metiendo los certificados dentro del contenedor de OpenVPN. El segundo paso, se inicia el PKI, que es cómo se manejan las claves dentro de OpenVPN. OpenVPN maneja cifrado de 256 bits, que es bastante seguro. Entonces, una super frase. Vamos a poner aquí un nombre, Arielo RDF. En breve les explico por qué puse ese nombre y qué es dacdns.org. ¿Puedes agrandar un poquito más la letra terminal? Sí, señor. Ahí. Listo. Ok. Bueno, lo que nosotros hicimos ahora mismo es generar los certificados y va a tardar un chiqui, así que no sé si Mati, ¿querés explicar un poquito cómo vamos a poder permitir el acceso desde internet hacia nuestra computadora con la TED de puertos? Sí. Mientras se generan los artículos, tarda aproximadamente 10 minutos. Entonces podemos ir al siguiente punto. Bueno, para que se entienda cómo van a acceder desde afuera a nuestra computadora, vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Se acuerdan del Docker PS? Ahí ustedes pueden ver, ya para mandar un poco más esto para que se entienda. Bueno, con Docker PS ustedes pueden ver todos los contenedores Docker que yo estoy corriendo en... Ay, perdón. ¿Qué lindo tu fondo, Mati? ¿Verdad? Un momentito. Ahí se ve. Opa, ¿verdad? Sí. Sí, acá podemos ver los servicios que están, o sea, los contenedores Docker que están corriendo ahora mismo en mi máquina. Vamos a esperar uno.
y vamos a utilizar este contenedor de ejemplo para que se entienda un poco. Con Docker stop y el nombre del container, siempre que nosotros vamos a parar un contenedor. Y, ok, este es un servidor que está corriendo en mi red interna. Así que vamos al 192.168.12. Vemos que no encontramos nada ahora mismo porque acabo de tener el servicio. Y lo que vamos a hacer es levantar un servicio en ese puerto con esta misma imagen Docker, que es un Nginx que corre en el puerto 80 y aloja una página web. Entonces, siempre hacemos el uso del comando docker run. Como habíamos hecho la vez pasada, le pasamos el comando "-p". Con el comando "-p", lo que hacemos es, le decimos que él asocie el puerto 80 del host, o sea, del servidor, con el puerto 80 del contenedor. Entonces él va a redirigir todo el tráfico del puerto 80 del servidor al puerto 80 del contenedor. Aparte de eso le pasamos el comando "-d", "-it", para que sea interactivo, y el nombre de nuestra imagen, que es este Nginx Latest. Entonces con eso va a empezar a correr mi imagen. Si hacemos otro PS otra vez, vemos que está corriendo acá y está poniendo el puerto 80 y el TCP. Eso quiere decir que ahora que está poniendo este, si es que volvemos, podemos ver que levantó una web, levantó un Nginx. Si es que este es el template de alguien, me perdona, solamente a modo de prueba, para probar. Entonces ahora acabo de levantar una página web con un simple comando de Nginx. Bueno, la idea es que esto pueda ser accedido desde afuera. Si vemos que esto está en mi rango local, entonces para eso vamos a acceder al servidor. Antes de eso, algo que tienen que tener en cuenta, siempre pueden hacer buscan en internet what's my IP, y en cualquier otra página o algo por el estilo, va a agarrar y les va a decir cuál es su IP. Bueno, anotan la IP que tienen y entran en su router. Este proceso realmente a nivel empresarial se hace con un firewall. O sea que del nateo de puertos se ocupa un firewall. Ese firewall es la conexión entre el router va al firewall, el firewall se conecta otra vez con un switch. Entonces todos los puertos y todas las máquinas pasan primero por ese firewall y se puede hacer el nateo correctamente. Ok. Como obviamente el firewall es un firewall muy costoso y nosotros lo que queremos hacer es que esto sea práctico, lo que le vamos a mostrar es cómo ustedes pueden hacer esto fácilmente con el firewall de su router. La mayoría de los routers tienen esta opción, creo que todos tienen una opción de firewall, es cuestión de entrar en su router y buscar nomás. Y dentro de las opciones de firewall, lo primero que tienen que hacer y lo más importante es este valor que dice activar el firewall, porque muchos pueden tener desactivado su firewall. Y cuando esto esté activado, entonces lo que vamos a crear son servidores virtuales o puertos virtuales. Como ven en mi computadora hay muchos puertos virtuales que están creados para todos estos servicios, para el servicio de SSH, Samba, Apache, Nginx. El que vamos a hacer ahora es el de Nginx, entonces voy a eliminar para hacer el un servidor DNS que enseguida le van a explicar cómo se configura, pero este servidor DNS está apuntando a mi IP. Entonces, si es que yo entro en la dirección que está apuntando a mi IP, en el puerto 80, ahora que acabo de bajar ese puerto, en teoría no se va a encontrar con nada,
porque está deshabilitado el NATeo. Vemos que no encontramos nada cuando Ahí se cayó Mati. Bueno, ahí vemos, pero obviamente se cayó porque al realizar modificaciones en el router se reinicia por un momento. O sea que mientras estaban haciendo estos procesos, no piensen que nos va a ir bajando y subiendo el internet y de repente van a recibir una puteada en el lugar que están utilizando, están viendo su película, están jugando jueguitos y vuelve a cortar el internet. Ok, vemos que MatiRivas.me está apuntando al puerto 80, obviamente, y nos dice que no encuentra nada. Eso quiere decir que tenemos que hacer que se haga un ateo entre las conexiones entrantes por el router a el dispositivo, que como ustedes vieron era el 192.168.12. Bueno, entonces este servicio lo ponen en la descripción como quieran y acá ponen el puerto de entrada. En este caso, el puerto de entrada para una página web, por ejemplo, de un Apache, en Nginx, es el puerto 80. Entonces, acá se pone un rango, pero como a mí lo único que me importa es el 80, entonces yo pongo que vaya del 80 a 80. El tipo de conexión entrante es una conexión tipo TCP. Y acá es donde nosotros vamos a poner la IP de nuestra red interna a la cual queremos apuntar. En este caso, la 192.168.0.12, que es donde vieron que levanté la página web. El puerto local es el puerto de esta IP, o sea que en esta IP tiene que estar levantado el puerto al que yo voy a estar apuntando. Esto puede ser cualquiera, o sea, acá ustedes pueden hacer, por ejemplo, que si entra por el puerto 8080, redirija al 80, o viceversa. Todo lo que entra al 80 vaya al 8080 y así. Es un juego de todo lo que entra por este puerto, quiero que distribuyas a este puerto de esta IP. Entonces, agregamos este servidor virtual. Mati yéndose en 3, 2, 1. Todavía no me morí. Sí, obvio. Mira Ok, vos. interesante. Y por último, el, el trigger de puertos es básicamente el que se activa cada vez que alguien entra por un puerto en específico. O sea, primer paso, activar el firewall. Segundo paso, hacer la redirección de puertos. Y por último, tener un trigger de puertos. En este caso, voy a volver a eliminar este puerto 80. Ahí se Despacio, obvio. Bueno, y como ven ahí están todos mis servicios, van a tener muchos servicios. Y es lo mismo otra vez, o sea, solo que acá lo único que le decimos es, hacemos que cada vez que algo, que, que cada vez que alguien entra por el puerto 80 se efectúa un trigger al puerto 80 también de la dirección IP saliente. Pero hay un tiempo ahí que estoy desconectado por internet. Bueno, básicamente ahora nosotros habilitamos el puerto 80 de mi IP para que todo lo que entre vaya a la IP 192.168.0.12, que es el servidor que está localmente, y
Este es el 192.168.012. Y si ahora entramos en la dirección que apunta mediante el servidor DNS a mi IP, entonces podemos ver que efectivamente está apuntando al mismo servidor 192.168.012 y efectivamente ya está habilitado. Hace rato vimos, creo que está todavía, sí, este fue el de hace rato, que se quedó que no podía alcanzar la página y ahora sí, efectivamente ya puede alcanzar la página. O Esto sea que de nosotros, neteo por... ¿Cómo? tranquilamente nosotros podríamos entrar ahora mismo a esa URL y tiene que aparecer tu página. Exactamente. Ok. Nada, solo eso. Ok, este es un ejemplo práctico. Esto se puede, de quien tiene una página web, enseguida la vamos a mostrar cómo hacen el DAG DNS, cómo utilizar el DAG DNS para generar un dominio que resuelva tu IP. Y de repente, si ustedes quieren tener una página web totalmente gratis en su casa, básicamente levantan una imagen Docker, hacen un ateo de puerto de su router a su computadora y hacen que se resuelva, entonces le pasan después esa URL a cualquier persona y ya tiene una página web totalmente gratis. Obviamente va a depender de la disponibilidad de tu computadora y de tu internet. Si es que tu computadora está apagada, no vas a ver esa página web, y si no tienes internet en tu casa, tampoco se va a ver esa página web. Pero si ambos son constantes, se va a resolver esto. Aparte de página web, ustedes pueden exponer cualquier tipo de servicio. Como vieron, acá yo tengo, vamos a explicar un poco más. Tengo abierto mi puerto de SSH, hay un servidor Samba, un servidor Postgres, servidor Apache, un servidor de frontend, si quiero probar algo en Angular, un servidor Plex, Transmission para descarga de torrent, Sonar y Radar para descarga de series y películas, Nginx, o sea, cualquier cosa que ustedes quieran levantar en su propio servidor, pueden hacer un ateo de puertos. Aparte de eso, tener tu DAC DNS configurado si tienen un dominio y configuran que apunte a su servidor, entonces básicamente hacen ateo y vas a poder resolver desde cualquier parte, vas a poder entrar de cualquier parte del exterior a tu servidor, a tu máquina o a lo que tengas. Y eso es básicamente el ateo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Yo creo que está bastante claro, Mati. Y hasta acá es espectacular porque vos podés hacer cualquier tipo de prueba de concepto y si es que estás trabajando en eso, que tu cliente vaya viendo, no hace falta que vos compres un servicio de hosting, que gastes en eso. Sin embargo, vos podés levantar desde tu máquina, hacer un ateo de puerto hacia tu servidor y cualquiera desde afuera ya va a poder ver. Es genial. Ahora mismo lo que hizo Mati fue con su nombre de dominio, pero ¿qué pasa si no queremos comprar un dominio en especial? Nosotros queremos mostrar, pero tampoco queremos pasarle una IP porque ahora mismo las operadoras te asignan una IP que es pública, pero que es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo Mati tiene una IP 1234 que no tiene una IP pública fija, sino es una IP pública dinámica que en el momento de apagar su router, puede ser que la próxima vez que se prenda ya tenga 1235. El router de Mati se vuelve a apagar, se prende y puede que llegue a tener 1236. Nosotros no controlamos eso como clientes. Entonces, hay maneras de salvar esa situación. Una de ellas es la que le voy a mostrar. O sea, para que se entienda nomás, que quede claro, porque de repente hay mucha confusión entre IP pública y IP dinámica. A nosotros nos están ofreciendo una IP pública. Lo que vos te garantiza con la IP pública es que vos tengas un acceso desde el exterior único a esa IP, o sea que la IP es única, y la IP dinámica, sí, la IP dinámica es la que se encarga de que cambie o no cambie esa IP constantemente. Así mismo. Así mismo. Bueno, en el caso de que nuestra IP vaya cambiando constantemente, nosotros vamos a querer generar un nombre de dominio que sea amigable para el ser humano, no pasarle números IPs, inclusive que las IPs pueden llegar a cambiar.
Entonces hay un servicio genial que se llama DAC-DNS, donde nosotros nos registramos, creamos una cuenta y agregamos un subdominio. DAC-DNS nos permite que nosotros vayamos registrando en su página cuál es nuestra IP y cuál es nuestro subdominio. Entonces de esa manera yo puedo registrar ahora mismo mi IP y puedo registrar con mi dominio qué sé yo, dockerentena.arielorf.me, perdón, .org. Pero eso tiene otra vez la debilidad que con el tiempo va cambiando la IP y que nosotros tenemos que ir actualizando constantemente a medida que vaya cambiando nuestra IP. Nosotros vamos a tener que entrar en la página y volver a actualizar cuál es nuestra nueva IP. Solucionar, como siempre, está Docker. Un equipo de Linux Server se llama que mantiene imágenes geniales de Docker. Se tomó el trabajo de crear la imagen DAC-DNS, donde ya también nos dejan la versión en Docker Compose, como dijo Cristian. Es muy fácil de levantar los contenedores. Bueno, vamos a intentar entender. Entre El apartado paréntesis, Service, Linux sí, Server es genial, tiene imágenes para sí, todo. La que si buscan Linux Server sí, en Docker van a encontrar imágenes de todo. ¿Sí? es espectacular. Sí, no. Bueno, lo único que hacemos es, creamos un servicio que se va a llamar DocDNS, donde la imagen es esta, Linux Server. Decimos que el nombre del contenedor va al contenedor. El ID del usuario, el ID del grupo, se le va a pasar el time zone. Y acá viene lo importante, donde a nosotros cuando nos registramos, DuckDNS nos da un dato para que nosotros podamos loguearnos a ello. No nos manejamos con usuario y nos manejamos con un token, donde acá le metemos el token que nos da y aquí le metemos el subdominio que nosotros creamos en la página de DuckDNS. Y acá son los opcionales, el log y los volúmenes. Acá nosotros le estamos diciendo que si es que el contenedor está parado, que inicie. Entonces, este contenedor, prácticamente el tiempo que tu máquina esté prendida, él va a estar viviendo. Entonces, va a estar viviendo y tiene un temporizador que cada 5 minutos aproximadamente, él verifica cuál es la IP que tiene actualmente tu router y esa IP le envía como información al servidor de DuckDNS. Entonces, vamos a mirar un poquito más claro. Acá ya terminó. Sí, bueno. Lo que hice fue copiar y pegar de la página el Docker Compose, donde le decimos, el único cambio que yo hice, como estoy corriendo en una Raspberry, le puse que tenga que es por la arquitectura de la Raspberry. Más adelante vamos a profundizar un poco por qué hay diferencias entre una Raspberry y una máquina normal, siendo que Docker debería ser prácticamente agnóstico del hardware. Bueno, tenemos el container name, el environment, y acá está lo importante, que es el token que DuckDNS me dio a mí. Y yo le digo que mi subdominio se va a llamar ArielRDF. Entonces, vamos a hacer compose up -d. Con esto ya debería ser. Verifique cuál es la IP que tiene el router y lo envíe. Este es el log. Tiene. Y acá te dice
que tu IP ya sigue satisfactoriamente guardada en la base de datos de DNS y que debería poder resolver sin problemas. Okay. Esta es la razón por la cual nosotros le pusimos como name cuando creamos el certificado arielordf.dacdns.org. Ahora mismo, como les mostró Mati, este servicio debe estar apuntando a mi máquina, ya no por IP, sino que ya va a resolver esto gracias a DACDNS. Y Bueno, la redirección de ruteos, previamente obviamente tenés que hacer en tu router. Ariel solamente tiene todo configurado eso, pero ustedes, de acuerdo al servicio que levantan, siempre tienen que, si yo levanto un servicio, ejecuto mi redirección en el router y entonces al tener el DNS fácilmente con un nombre lindo ya van a poder resolver esa dirección, ya van a poder sí, entrar a su servicio. sí, el puerto es el 1194. OpenVPN se comunica con el 1194, entonces este puerto ya está configurado en mi router, ya está configurado el nombre lindo como para que puedan entrar, entonces lo que hacemos es levantar el servicio. Ahorita estamos en la parte final de todo esto, básicamente, o sea, de la parte de VPN. Pues primero levantamos el servicio, mientras levantábamos el servicio, vamos configurando por un lado nuestras direcciones para que puedan ser resolvidas amigablemente y ahora vamos a que ya está todo configurado, levantamos la VPN y ya se puede acceder desde afuera, entonces vamos a posteriormente intentar probar esto para ver si es que dio resultado y yo puedo acceder por ejemplo a la casa de Ariel desde mi casa o viceversa, si es que yo levanto uno. Así mismo, así mismo. Y para levantar el servicio, lo que hacemos es un Docker RAM, montamos la carpeta que habíamos creado al inicio, le decimos que va a estar montado en /etc/OpenVPN, le decimos que inicie en modo daemon, quiere decir que vamos a darle enter, quedar colgado de nuestra sesión, sino que va a pasar a segundo. Le decimos que mape estos dos local, el puerto de mi contenedor a la red. Y este es el amigo que creó la imagen. Muy buena. Entonces, corremos, se ejecutó y ya está. Bueno, en este momento vamos a hacer un Docker PS. Vamos a ver qué tenemos corriendo. Tenemos corriendo, entre otras cosas, el OpenVPN que acabamos de levantar, el DNS que levantamos hace 3 minutos y aparte de otros servicios que yo tengo corriendo en la Raspberry. Ok. Por ejemplo, ese servidor Plex que está ahí levantado, básicamente podemos utilizar de ejemplo para ver que yo, por ejemplo, pueda acceder al servidor Plex de Ariel desde mi casa. Entonces, Podemos. si es que él levanta, yo puedo acceder a su computadora, en teoría yo voy a poder acceder a un servicio que está solamente en su computadora desde mi computadora. Así mismo. Así mismo. Entonces, vamos a crear ahora, el siguiente paso es el certificado del cliente. El siguiente paso es ok. Por si no se Vamos escuchó a lo que cambiar Ariel el estaba nombre. explicando, es que lo que vamos a hacer es generar un certificado para un cliente. Él ya generó hace rato los certificados para él mismo, ya levantó su servicio y ahora lo que quiere hacer es generar certificados para cada una de las personas que quieran conectarse a su servicio. Entonces, al Por pasarle ejemplo, estos Mati. sí, entonces si él me Sí. pasa a mí, yo me voy a poder conectar a su computadora. Con este comando lo que hacemos es crear el certificado para Mati. Entonces le decimos que cree el certificado, le decimos el usuario de Rivas y le decimos no password. Podemos quitar la palabra no password y nos va a pedir un password y ese es el mismo password que tiene que meter Mati al momento de conectarse. Pero a efectos prácticos vamos a dejar un no pass. Vamos a meter la clave que nos pidió hace rato para crear todos los certificados VML. Creamos el certificado y ahora lo que tenemos que hacer es
vamos a obtener el certificado y las configuraciones correspondientes para el usuario de Mati. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos mribas. Y quiero que me deposite en el archivo mribas.opmpn. Entonces, acá ya está el archivo mribas.opmpn. Vamos a fijarnos cuál es el contenido. Entonces, tiene acá información de la conexión, nos da el puerto remoto, arielordf.docdns, nos da el puerto y el tipo de conexión. El certificado privado y todos los certificados correspondientes para que se pueda conectar. Ahora lo que vamos a hacer es, le voy a pasar a Mati el certificado y él se tiene que poder conectar a mi red interna desde su casa. Un momentito. Vamos a traer el certificado y le voy a enviar a Mati. Mati, mientras tanto vos podés mostrar tu pantalla y mostrar en qué red estás. Yo actualmente estoy en la red 192.168.1.0. Sí. Y yo básicamente, o sea, como le estaba mostrando recién, sin necesidad de mostrar la pantalla porque ya está recibiendo ahora el certificado que me envié de Ariel. Yo estoy en la 192.168.0.1 en este caso. Como vieron hace rato el ejemplo, yo les pasé, eh, estaba levantado mi servidor en 0.12. Esto quiere decir que yo estoy en 0.x y cualquier máquina que esté en esa red va a crearse sobre 0, 192.168.0 punto y xxx. Y se van a crear las subredes. ¿Por qué eso es importante, Arielo? Para que no haya para que vos no estemos pisándonos en las mismas redes. Por ejemplo, si es que yo ahora mismo estuviera en el mismo rango de red que vos, podríamos tener algún tipo de conflicto. De hecho que no estamos en la misma red, pero la configuración de nuestro router podría tener los mismos valores. Por defecto los routers de Tigo vienen con la configuración que esté en el 192.168.0 X, digámosle. Entonces, cada uno, si es que vos ahora mismo estás en tu casa con un router de Tigo, es probable que tu dirección sea 192.168.0. algo. Entonces, yo me cambié justamente como para poder hacer una demostración práctica de eso y que no, no, no haya una confusión en el router de decirle, me tengo que ir a un lugar local o me tengo que salir por la VPN. Fue por eso. Para que tenga sentido un poco eso, por ejemplo, si es que estábamos nosotros en la misma red con Ariel y él tiene levantado un servidor Plex, que es lo que vimos, por ejemplo, yo también tengo un servidor Plex en mi propia red y ambos están en el mismo puerto. Al intentar resolver, puede existir ese conflicto porque ambos están en el mismo puerto y como que yo estoy aparte de estar en mi red, también estoy en la red de Arielo y ambos tienen exactamente la misma configuración y tienen un servicio que está corriendo exactamente en el mismo puerto. Entonces ahí existe una incertidumbre de cómo va a resolver ahí el router para devolverte cuál es el servicio que realmente está devolviendo. Es así mismo. Ahora estoy enviando un momentito. No sé, Cris, si es que vos tenés algo más que acotar sobre estos puntos. No mucho. Si querés hablar de alguna imagen que te gustó, que estuviste mirando en estos días, algo útil. Sí, gracias por recordarme eso. Hace poco nomás aprendí que por defecto, si nosotros podemos poner en nuestro archivo Docker Compose, podemos hacer referencia a variables de entorno, ¿verdad?
con el formato de siempre, de peso, precedido del símbolo de peso y entre llaves y el nombre de la variable. Lo interesante de eso es que podemos poner un archivo, digamos, en el mismo directorio donde está el archivo Docker Compose. Podemos poner un archivo que se llame .env corta, .env. Ahí ponemos todas las definiciones de nuestras variables de entorno y automáticamente Docker Compose, cuando le hacemos un app o lo que sea, automáticamente él va a tomar de ahí los valores para las variables de entorno. Por ejemplo, es algo muy interesante que estuve aprendiendo. Ya. Y no tendrías, Chris, yo sé que te voy a poner en aprietos probablemente, pero una imagen fácil para trasladar de un Docker Run a un Docker Compose. Y si no, lo preparamos para la próxima sesión. Lo podemos preparar para la próxima sesión. Sí, porque ese pues, es el objetivo del Compose, que vos puedas tener un comando Docker, como yo les mostré hace rato. Ejecutamos 5 comandos Docker, pero esos comandos Docker podría bien ser, perdón, son comandos Docker que podemos pasar al Compose. Entonces ya vamos a tener versionado. No les mostré de esa manera porque de los 5 comandos Docker que yo les mostré que ejecuté en mi máquina, solamente uno es un contenedor que sigue vivo y los otros 4 fueron ya sea para inicializar servidores, inicializar la carpeta de configuración, sí, generar el certificado cliente, obtener el certificado cliente. No, Claro, no hay tenía casos y casos. sentido ahora mismo que yo les muestre sobre Compose porque son comandos específicos que se están ejecutando. Pero para la próxima sí vamos a tener un poquito más claro ya de cómo mapear entre comandos Docker a Docker Compose. Sí. Así. Bueno, ahora ya tengo el archivo que me pasó Ariel, que es un archivo en mi nombre, así mismo como el creo, .opn, que es la extensión. No sé que se puede ver un poco mejor. No, está muy lejos. Bueno, no hace falta. Ahí tenemos en el punto arriba o VPN. Para utilizar esto, nosotros básicamente tenemos que utilizar un cliente VPN. En este caso voy a usar OpenVPN, tiene su propio cliente para Windows, en este caso, pero hay también para Linux, para Mac. O sea, ustedes instalan su cliente VPN en Windows, eso te corre en segundo plano y te deja el iconito acá nomás, no es que te abre la ventana para configurar algo por el estilo. Y lo que voy a hacer es básicamente, sin que esto sea, o sea, de manera que esto sea lo menos traumáticamente posible, yo tengo que importar ese certificado que me pasó Ariel, tengo que importar nomás, y con eso básicamente ya va a estar lista mi conexión VPN. Si vemos acá import, nos permite importar de un archivo local. Vemos que esto estaba en el escritorio. Importamos y dice que la conexión ha sido guardada. Una vez que la conexión ha sido guardada, al ingresar otra vez, ya me aparece la conexión al servidor que Ariel levantó en arielordf.dacdns.org y ya me permite conectar a este servidor. Me pregunta si es que yo quiero conectarme a la VPN de Ariel con un perfil que no está verificado, y yo sé que yo confío en Ariel y sé que no me va a meter cualquier cosa, entonces sí confío en él y me voy a conectar efectivamente a él. Esperamos un momentito, usamos los dedos y dice que la conexión ha sido establecida exitosamente. Ok, entonces ahora que la conexión ha sido establecida, podemos probar esto. Tu dirección me digitaría lo que era 198.168.1. Punto 150. 150.
Ok, y para el ejemplo práctico, vemos que él tenía levantado un servidor Plex corre en el puerto 32400, y efectivamente ya estoy en la computadora de Arielo porque yo estoy pudiendo visualizar algo que él tiene levantado solamente en su computadora. Y yo estoy en una red totalmente Sí, aparte. imaginemos que, Sí, adelante, Arielo. no, que imaginemos que eso, más allá de que sea un Plex, puede ser un sistema de facturación, un sistema de control, los archivos de la empresa, algo más útil, digamos, que esto, pero a modo de ejemplo sirve bastante. Ya, ahí vemos que está entrando. Con eso creo que ya nos basta a nosotros. No hace falta ver tampoco qué él tiene en su Plex. Sí, y como comentó Mati, él estaba en la red 0.150 y yo estoy en la red 1.150. Entonces quiere decir que él ya está pudiendo entrar a cualquier elemento de mi red a través de ese servidor. A ver, también le quiero mostrar, como último, quiero mostrar más que este es el log. Vemos que está, Está bien, no, está visible. sí, se logueó, se utilizó el intercambio y la conexión fue ok. Mati puede optar a utilizar la conexión. Aquí. Creo que todavía no se ve ahorita. ¿No se ve? No. Bueno, bueno, pero no importa. Quería mostrarle nomás el log no es que se entienda mucho tampoco, pero por lo menos aparecía en una línea, decía M. Rivas, que estaba negociando la conexión con los certificados SSL, y después decía M. Rivas Connected OK. Entonces, con eso tenemos un servidor OpenVPN funcionando sobre una Raspberry. En un capítulo aparte podemos hacer instalación de Docker sobre Raspberry, explicar un poco la arquitectura de la Raspberry. Lo dejaríamos para otro capítulo, pero lo ideal es que se entienda que con una infraestructura bajo coste podemos tener un servidor corriendo en nuestras casas, en oficinas, en cualquier lugar que vos quieras llevar tu Raspberry. Hasta ahora, No sé todo si lo que hicimos fue les quiero gratis. mostrar. ¿Qué pasó, Mati? Que hasta ahora, básicamente, todo lo que hicimos fue gratis. O sea, básicamente es cuestión de configuraciones nomás. Ni siquiera hay mucha configuración. Cuando ya le encontrás al lado de esto hace en 5 minutos. Ahora, a modo de ejemplo práctico de poder explicar, y en una hora básicamente creamos una conexión VPN entre yo y Arielo. Levantamos un servidor DNS que apunte a su servidor. Hicimos también un ejemplo de una página web, de levantar yo mi máquina y abrir eso para que se pueda entrar de cualquier página web. Entonces, básicamente, muchas cosas vamos a hacer en muy poco tiempo y al coste de cero en este momento, y ya es cuestión de creatividad en ese sentido. Es así mismo. Chris, ¿tienes algo más que agregar? No, por lo pronto no. Eso sería todo por hoy, creo. De mi lado. Bueno, entonces, estamos la próxima vez. Lo más probable es que hagamos lo mismo. A la misma hora, así la gente ya sabe dónde encontrarnos y a qué hora encontrarnos. Sí. Vamos a seguir tocando temas interesantes. Lo más probable es que levantemos un servidor de correo, siempre utilizando Docker Compose, utilizando capas gratis de algunos de los hosting bastante conocidos. Y nada más por ahora. De mi Y parte sí, es o sea, todo. la idea es que eso siempre sea de utilidad. Podríamos meter todo así de una, pero es mejor ir por partes. O sea, la primera vez vimos Docker, ahora vimos cómo abrir tu red básicamente al mundo. Y después, ahora de aquí en adelante, ya podemos ir viendo ejemplos prácticos para problemas puntuales, correos, etcétera. Y cómo solucionar eso con Docker barato, gratis, o como se pueda, y rápido, pero sobre todo. Bastante rápido. Una vez que empezás a tocar y que ya le vas conociendo, si es que vos necesitas algún tipo de servidor, es entrar al hub de Docker, mirar un poquito la documentación
ver cómo se levanta y nada, copiar, levantar en tu servidor y funciona, espectacularmente funciona, es magia. Bueno, así Magia. mismo, magia negra. Bueno, de mi parte es todo. ¿Algo más que agregar? Ya nos vamos. Por mí nada, está muy bien. Estamos, nos Bueno, vemos en la próxima, hasta el próximo episodio. el próximo Chau, episodio. chau. Chau, chau.